Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos en una historia que estoy seguro, tocará muchas de sus fibras sensibles. El título de hoy, Engin y Tuba, el lazo eterno entre dos almas gemelas conectadas, nos promete algo verdaderamente especial, ¿verdad? Vamos a explorar esa conexión profunda y única que a veces vemos en la vida real, o que soñamos con encontrar. ¿Alguna vez han sentido esa chispa inexplicable con alguien, esa sensación de que se conocen de toda la vida, incluso si acaban de cruzar sus caminos? Bueno, eso es exactamente lo que exploraremos hoy con la historia de Engin y Tuba. Es un viaje sobre el amor verdadero, la comprensión mutua y cómo dos almas pueden resonar en perfecta armonía. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta fascinante narrativa, quiero hacerles una invitación muy importante. Si aún no lo han hecho, consideren seriamente hacer clic en ese botón de suscripción. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde exploraremos más historias inspiradoras y conexiones humanas profundas. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, prepárense porque vamos a desentrañar el misterio y la belleza del vínculo entre Engin y Tuba. Cuando hablamos de almas gemelas, no nos referimos a esa idea romántica un tanto superficial de encontrar a la persona perfecta que resolverá todos tus problemas. No, nos referimos a algo mucho más profundo, algo que trasciende la mera atracción física o la compatibilidad superficial. Hablamos de un reconocimiento mutuo a nivel del alma, una conexión que se siente predestinada, casi kármica. Engin y Tuba en su historia encarnan esta idea a la perfección. Desde el primer momento en que sus miradas se cruzaron, hubo una electricidad palpable en el aire. No fue un flechazo común y corriente, fue más bien como si dos piezas de un rompecabezas que habían estado buscando el lugar correcto durante eones, finalmente encajaran. Se dice que las almas gemelas comparten una resonancia vibracional, y en el caso de Engin y Tuba, esta resonancia era inconfundible. Se comprendían sin necesidad de palabras, anticipaban las necesidades del otro e incluso sentían cuando el otro estaba sufriendo o experimentando una alegría inmensa. Imaginen la vida como un vasto océano de experiencias. Algunas personas navegan en solitario, otras se unen a tripulaciones temporales. Pero las almas gemelas son como dos barcos que incluso en medio de una tormenta, parecen tener una brújula interna que los guía uno hacia el otro. Engin, un artista soñador, a menudo se sentía incomprendido en un mundo que valoraba lo tangible y lo práctico. Su mente estaba llena de colores, formas y melodías que a veces le resultaba difícil expresar a quienes lo rodeaban. Tuba, por otro lado, poseía una sensibilidad innata para captar las emociones humanas y una capacidad asombrosa para ver la belleza en los detalles más pequeños. Cuando se conocieron, Engin sintió que Tuba no solo veía su arte, sino que entendía la pasión y el alma que ponía en cada pincelada. Tuba, a su vez, encontró en Engin un alma que reflejaba la suya, una persona que la alentaba a explorar sus propias pasiones y a no tener miedo de ser vulnerable. Lo fascinante de las almas gemelas es que su conexión no solo se manifiesta en los momentos de felicidad y armonía, sino también, y quizás de manera más profunda, en los desafíos. En la vida de Engin y Tuba, como en la de cualquier pareja, hubo momentos de dificultad. Hubo días grises, malentendidos y obstáculos que pusieron a prueba su relación. Sin embargo, lo que los diferenciaba era su capacidad para afrontar estas adversidades juntos, como un solo ente. Cuando Engin se sentía abrumado por las dudas sobre su carrera, Tuba estaba allí para recordarle su talento y su valor. Cuando Tuba enfrentaba alguna inseguridad personal, Engin era su roca, su refugio seguro. No se trataba de que uno salvara al otro, sino de que se fortalecían mutuamente, de que juntos encontraban la fuerza para superar cualquier cosa. Esta conexión se nutre de una comunicación auténtica y una aceptación incondicional. Engin y Tuba aprendieron a hablar desde el corazón, a compartir sus miedos más profundos y sus esperanzas más salvajes sin temor a ser juzgados. Había una confianza implícita en su relación, una certeza de que, sin importar lo que sucediera, el otro estaría a su lado. Esta aceptación incondicional es uno de los pilares de un lazo de almas gemelas. Significa amar a la persona por quien es realmente, con sus virtudes y sus defectos, y ver la belleza en cada faceta de su ser. No intentaban cambiarse mutuamente, sino que se animaban a crecer y a evolucionar juntos, honrando la individualidad de cada uno. La sinergia que se crea entre almas gemelas es también notable. Cuando dos personas que resuenan a este nivel se unen, la energía que generan es mayor que la suma de sus partes. Pueden lograr cosas
Extraordinarias no solo en su vida personal, sino también en su impacto en el mundo. Enjin, inspirado por Tuba, canalizó esa energía en obras de arte aún más conmovedoras y significativas. Tuba, alentada por la visión de Enjin, encontró nuevas formas de conectar con las personas y de inspirar bondad. Juntos crearon un espacio de amor y apoyo que no solo los beneficiaba a ellos, sino que también irradiaba hacia su entorno. Ahora, es importante recordar que la idea de almas gemelas no es una garantía de que la relación será fácil o perfecta. De hecho, a veces, las almas gemelas se encuentran para ayudarse a sanar heridas pasadas, para aprender lecciones importantes o para crecer espiritualmente. El camino puede estar lleno de pruebas, pero la fortaleza de su conexión les permite navegar por esas aguas turbulentas con esperanza y resiliencia. Enjin y Tuba, a través de sus experiencias, nos enseñan que el amor verdadero no es solo un sentimiento pasivo, sino una fuerza activa que requiere compromiso, comprensión y un deseo constante de conectar a un nivel más profundo. ¿Cómo sabemos si hemos encontrado a nuestra alma gemela, o si estamos en camino de serlo? No hay una fórmula mágica, pero hay señales. Es esa sensación de paz y pertenencia que experimentas cuando estás con esa persona. Es la facilidad con la que pueden comunicarse, incluso a través de la distancia. Es el crecimiento mutuo que experimentan en la relación. Es la sensación de que esa persona te complementa de una manera que nadie más lo ha hecho. Enjin y Tuba nos muestran que este tipo de conexión no es algo que se fuerza, sino algo que se reconoce. Es un hilo invisible que une dos corazones, un lazo eterno que trasciende el tiempo y el espacio. En resumen, la historia de Enjin y Tuba es un hermoso recordatorio de la profundidad y la trascendencia del amor verdadero. Nos han demostrado que las almas gemelas no son una fantasía inalcanzable, sino una posibilidad real de conexión profunda, comprensión mutua y crecimiento compartido. Hemos visto cómo su conexión se manifiesta en la comunicación sin palabras, en el apoyo incondicional durante los desafíos y en la sinergia que crea un impacto positivo en sus vidas y en el mundo que los rodea. Nos han enseñado que la aceptación, la autenticidad y el respeto son los cimientos de un vínculo tan poderoso. Y con esto, llegamos al final de nuestro viaje de hoy. Espero de corazón que la historia de Enjin y Tuba les haya inspirado y les haya hecho reflexionar sobre la naturaleza de las conexiones humanas. Gracias infinitas por acompañarnos en este vídeo. Su presencia aquí es lo que hace que todo esto valga la pena. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han experimentado alguna vez una conexión que sintieran que era de almas gemelas? ¿Qué significa para ustedes el concepto de almas gemelas? Por favor, compartan sus pensamientos y experiencias en la sección de comentarios a continuación. Me encanta leer sus historias y aprender de sus perspectivas. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, por favor, denle un gran me gusta para que sepamos que les gusta este tipo de contenido. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que crean que pueda inspirarse en la poderosa historia de Enjin y Tuba. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que nunca se pierdan nuestras próximas aventuras en el fascinante mundo de las conexiones humanas. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.